este vídeo vamos a continuar avanzando en el manejo del programa mediante la realización de la siguiente práctica. En este caso, la práctica, como veis, se trata de ir elaborando un sofá de rincón sin excesivo detalle, pero que nos va a ayudar a ir, como digo, familiarizándonos con todas las herramientas que posee Sketch. La mecánica con la que yo voy a hacer este sofá, este armazón, va a ser similar a la que hemos ido utilizando en capítulos anteriores, si bien os voy a ir dando en cada variante diferentes opciones con el fin de que veáis que pues generalmente a la hora de modelar no tenemos un único camino, sino que cada cual debe ir aplicando pues todas las herramientas que conozca de la manera más eficaz posible. Para empezar, bueno, yo voy a crear este armazón creando el primer rectángulo que va a ser la base del sofá, pero base que voy a crear no de una pieza sino en tres. El primer rectángulo, como veis, tendrá una longitud de 870 milímetros y 800 milímetros de profundidad o de anchura, y los segundos, los dos siguientes, van a tener la misma longitud y diferente profundidad, en este caso 550. Pues bien, vamos a empezar creando, como digo, el rectángulo. Pinchamos y tecleamos 870,800. Hemos creado ya la primera superficie. Pinchamos en el punto final de este rectángulo, vamos a crear el segundo, 870,550. Y el tercero lo que vamos a hacer es, pues en lugar de volver a dibujarlo, vamos a copiar. Vamos a copiar esta superficie, seleccionamos esta superficie, este rectángulo. Simplemente con que seleccionemos la superficie, no es necesario que seleccionemos las aristas, y le damos a la orden mover. Vamos a pinchar aquí en el punto común de los dos rectángulos. Si ahora mismo movemos, veis que realmente estamos moviendo, estamos utilizando la herramienta mover para desplazar, pero si pulsamos la tecla control nos aparece un más junto al icono de desplazamiento y lo que hacemos es copiar. Pues bien, vamos a llevárnoslo al punto final. Deciros que en cualquier momento podemos volver a pulsar la tecla control, con lo cual pasamos de la opción desplazar a la opción copiar. En este caso nosotros copiamos, nos llevamos al punto final y ya tenemos las tres superficies que forman nuestro sofá. La elevación que le vamos a dar, como veis aquí, es 180 milímetros. Pues empujar, tirar, seleccionamos la primera superficie, le damos 180, doble clic en la segunda y doble clic en la tercera. Bien, aquí ya veis que nos estamos encontrando con superficies que nos muestran su cara visible y superficies que nos muestran su cara oculta, superficies incompletas en la parte inferior. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser completar las superficies que nos faltan. Simplemente vamos a dibujar una arista y fijaros cómo automáticamente al dibujar una arista entre dos puntos y crear contornos cerrados se nos generan las superficies que nos faltaban. Para invertir estas caras tenemos varias opciones. La primera, como ya os expliqué, es vamos a hacer una selección de izquierda a derecha, de tal manera que se seleccionen únicamente las superficies que queremos invertir, y una vez seleccionadas, botón derecho, invertir caras. Esa sería una opción, y la otra opción sería seleccionar una cara buena, botón derecho, orientar caras, con lo cual, como veis, todas las caras se orientan en la dirección de la cara que hemos seleccionado inicialmente. Vamos a crear una guía a 250 milímetros y a 200, como veis ahí. Pues para allá 250 en el eje verde, en el eje rojo 200, y dibujamos una línea aprovechándonos de dichas guías. Eliminamos las guías que no nos molesten y veis que ya estamos partiendo las superficies con arreglo a las nuevas aristas que hemos generado. Debemos elevar toda esta zona, la zona del reposabrazos y la zona de los respaldos. La altura, ya corregiré el archivo PDF, puesto que aquí en este archivo falta. Si vamos al siguiente, vemos que la altura es 370 milímetros. Por lo tanto, vamos a elevar 370 milímetros.
recuerdo que, si os dais cuenta, cuando yo elevo, si por error pincho y sin dar la altura, puedo automáticamente y sin tocar en ninguna otra herramienta escribir la altura que yo le quería dar y automáticamente la elevación coge la altura deseada. Aquí podría hacer doble clic o puedo hacer elevar esta superficie y seleccionar una de las superficies que esté a la altura de la que yo quiero elevar, con lo cual automáticamente se eleva a la misma altura. Bien, ya tenemos esto, vamos a continuar. Vamos a hacer un redondeo del reposabrazos. Tampoco he puesto dimensiones, puesto que no tiene mayor importancia. Se trata de que más o menos demos un redondeo más o menos proporcional a las dimensiones del conjunto. Eso lo vamos a hacer con la herramienta arco. Vamos a pinchar dentro de la arista, como veis aquí, dentro de esta arista pinchamos en un punto más o menos por aquí, un punto que va a ser el inicial del arco, y vamos a ir buscando la arista en la que queremos concluir el arco. Fijaros que en un momento determinado la línea que une el punto inicial con el final se nos pone de color violeta. En ese momento es cuando debemos pinchar, porque lo que está marcando es una línea a 45 grados que nos va a permitir hacer un arco que sea tangente a las dos aristas, ¿vale? Ahora, si nosotros subimos, podemos hacer el arco con el radio que queramos, como veis, pero en este caso también vamos a buscar el momento en el que el arco se ponga de color violeta. En ese caso también nos aparecerá un mensaje tangente a la arista. Pinchamos, ya tenemos el arco que es tangente a esta arista y tangente a la otra, y ahora nos queda eliminar este trozo de superficie. Empujar y tirar, como ya sabemos, desplazamos la superficie y pinchamos en el punto final. Bien, ya hemos avanzado en la creación. Ahora lo que vamos a hacer es crear esta zona de inflexión de la superficie, es decir, partir la superficie de los respaldos mediante aristas a 180 milímetros de altura. Vamos a dibujar una guía hacia arriba en el eje azul, 180. Dibujamos las aristas que nos faltan, eliminamos las guías, y ahora lo que vamos a hacer es, os voy a dar esta opción, luego cuando hagamos el rincón veremos otra opción. Vamos a seleccionar las tres aristas superiores y las vamos a mover desde una distancia de 200 milímetros hasta 149, que debe quedar 51 milímetros es la diferencia. Vamos a seleccionar la primera arista, pulsamos la tecla control para seleccionar la segunda y la tercera. Vamos a buscar una vista que nos ayude a desplazar y mediante la herramienta mover nos movemos en el eje rojo, desplazamos las aristas en el eje rojo, una longitud que vamos a teclear 51. Bien, con esto ya básicamente hemos creado la estructura. Triple clic, botón derecho crear grupo, y nos quedaría únicamente dibujar las patas inferiores. Bien, solamente comentaros que las patas las vamos a hacer como cuadrados de 70 por 70. Vamos a darles una altura, vamos a ver, la que le damos, una altura que estimemos conveniente y oportuna, y vamos a ayudarnos para dibujar la primera de unas guías, por ejemplo a 50 milímetros, quizás ya mucho. Vamos a darle por ejemplo 30 milímetros en este sentido y 30 en este. Vamos a dibujar un rectángulo que tenga 70,70 y vamos a darle una altura, por ejemplo, de 50 milímetros. Vamos a eliminar la guía ya. Vamos a hacer triple clic y lo convertimos en grupo. Bien, vamos a copiar. La herramienta mover. Pinchamos en un punto inicial. Tecla control. Y vamos a posicionar pues a una distancia que nosotros veamos. Fijaros que conforme nos vamos desplazando nos va marcando el cuadro de longitud, pues más o menos una longitud la que vamos atravesando. Pues en este caso tampoco tiene mayor importancia, pero bueno, podríamos elegir darle un valor exacto, en este caso pues por ejemplo 1700. Bien, acabamos de realizar la copia, no hemos tocado ninguna orden más. Pues en este momento podemos, fijaros, ponemos /2
Y lo que hace el programa es lo siguiente. Nos crea una matriz lineal en la que, partiendo de la copia original o del original, hemos marcado la situación de la primera copia y al poner /2 lo que hace es distribuir la distancia entre el original y la copia que nosotros hemos situado, dividirla entre 2 y situar en ese punto una segunda copia. Podríamos poner /3, con lo cual lo que haría sería dividir la distancia en 3 partes iguales y situar en cada una de las partes una copia, /4 y así sucesivamente. De esta manera tan sencilla podemos crear matrices. ¿Vale? Vamos a ponerle /2 para dejarlo como pretendemos dejar. La siguiente opción lógicamente va a ser, seleccionamos la primera pata, seleccionamos la segunda, seleccionamos la tercera y vamos a copiarlas en la parte trasera. Control para desplazar, siempre buscamos el eje rojo y podemos aprovechar la orientación que os he dicho antes, más o menos intentar dar un valor exacto. Veis que nos estamos moviendo en una distancia aproximada de 730, pues vamos a darle 730 exactos, con lo cual ya tendríamos las patas perfectamente colocadas. Finalmente vamos a hacer una ventana. En este caso sí la vamos a hacer de derecha a izquierda para seleccionar todos y cada uno de los grupos, y vamos a englobar todos en el mismo grupo, con lo cual si en un momento determinado, como haremos posteriormente, queremos crear una copia del armazón con sus patas, pues simplemente seleccionamos el grupo y lo tenemos todo seleccionado. Pues bien, con esta práctica ya hemos terminado la fase de construcción del armazón del sofá, que en posteriores capítulos iremos completando. Vamos modelando nuestro sofá y en este caso vamos a generar la superficie, el armazón que forma la esquina de dicho elemento. Como veis, las dimensiones prácticamente son muy similares, puesto que va a ser una continuidad. Y vamos a empezar, como siempre, con un cuadrado de 940 milímetros por 940. Nos mantenemos dentro del dibujo anterior, nos podemos situar en el punto que queramos y vamos a crear nuestro rectángulo 940-940. Lo vamos a elevar 180 milímetros. Fijaros que aquí en la esquina, a 870 milímetros de las aristas posteriores, lleva ese pequeño rebaje. Vamos a generar 870. Vamos a dibujar el cuadradito y esta superficie la eliminamos. Continuamos a 200 milímetros, creando 200, creamos mediante líneas y le vamos a dar la misma elevación que hemos visto antes, 370. Vamos a generar otras guías, en este caso una sola, 180, y vamos a dibujar una línea que vaya con los puntos de referencia. Debemos tener cuidado, eje rojo, y eliminamos guías. Y en este caso, para mover estas aristas, podríamos hacer lo mismo que hemos hecho antes, es decir, moveríamos la primera 51 milímetros, seleccionaríamos la segunda y la moveríamos 51 milímetros. No obstante, en este momento voy a explicaros otra herramienta. Para ello lo que vamos a hacer va a ser borrar estas aristas. Vamos a crear unas guías a 149 en este sentido y en este a 180. Y lo que dibujamos es una línea que marca el perfil de lo que queremos realizar. ¿Vale? Bien, vamos a utilizar la herramienta Sígueme. ¿Vale? La herramienta Sígueme, pinchamos sin soltar el ratón sobre la superficie
en este caso triangular, y vamos a ir siguiendo con la herramienta las aristas que os marco en pantalla. Si soltamos, fijaros cómo automáticamente lo que hemos hecho ha sido algo similar a la herramienta empujar y tirar, solo que la herramienta empujar y tirar nos permite hacerlo en una única dirección y esta nos permite ir haciéndolo en varias dimensiones. Voy a repetirlo. Herramienta empujar y tirar. Quiero eliminar en el dibujo toda esta superficie. Voy recorriendo las aristas. Fijaros como si sigo recorriendo aristas hasta el punto final, pues me va eliminando la superficie en todo ese recorrido. Otra manera de hacerlo sería, pues si yo sé que quiero hacer esta L, pues voy a seleccionar las aristas. Previamente selecciono las aristas que quiero recorrer, herramienta sígueme y simplemente pincho en la superficie y la superficie recorre dichas aristas. Veis que es bastante sencillo de utilizar. Vamos a hacer triple clic, puesto que ya hemos terminado, crear grupo. Y el siguiente paso va a ser mover este grupo. Vamos a seleccionarlo, lo desplazamos, cogemos por ejemplo este punto como referencia y nos tenemos que venir y traerlo aquí. Bien, ya veis que tenemos la esquina preparada y dispuesta y únicamente nos quedaría completar aquí el sofá con una pieza que va a ser exactamente igual a la que dibujamos en el capítulo anterior. Por ello vamos a seleccionarla, vamos a crear una copia, vamos a desplazarla creando una copia. Bien, yo os aconsejo siempre que desplacemos procurar seguir los ejes para evitar modificarla o desplazarla en varias dimensiones, y ahora la vamos a girar 90 grados. Pinchamos en la herramienta rotar, nos situamos en cualquier punto, siempre y cuando nos salga este transportador de ángulos de color azul, ¿vale? Pinchamos en cualquier momento, ángulo inicial 90 grados. Más bien deberíamos girarla al contrario, pues ángulo inicial 90 grados. Y ahora, si os dais cuenta, debemos hacer una simetría de esta pieza. Recordamos que esta simetría la hacemos con la orden escala, seleccionando bien cualquiera de los puntos. Lo que pretendemos hacer es llevarnos la copia para hacer una simetría en este sentido, ¿vale? Si bien podríamos hacer la simetría en cualquiera de los sentidos, como veis, incluso de arriba hacia abajo. Bien, en este caso vamos a seleccionar este punto, nos lo llevamos hacia aquí y tecleamos -1, con lo cual, como veis, ya se nos ha creado la simetría correcta. Y por último desplazamos con punto de referencia aquí, punto final aquí, vamos a dejarlo perfecto ahí, y ya tenemos pues nuestro bloque creado y preparado para